En primer lugar, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Iniciamos dándole la bienvenida a Elizabeth Durazno, presidenta de la Organización de Mujeres en Resistencia por la Defensa del Agua y la Naturaleza Guarmi Sinchi, de la comunidad de Río Blanco de la parroquia Moyeturo. Su trayecto de resistencia... Sinchi Guarmi. Listo, Sinchi Guarmi. Sinchi Guarmi. Su trayecto de resistencia inició hace varios años y con su organización trabajan en alternativas de recuperación de culturas, de artesanías que se han perdido a través de las presencias mineras. Bienvenida, Elizabeth. Para empezar, me gustaría que nos hablara un poco sobre usted y sobre su trayecto de resistencia y defensa del agua, asimismo sobre la creación de la organización Sinchi Guarmi, qué han venido haciendo a lo largo de estos años desde su fundación y cuáles son sus proyecciones a futuro. Buenas tardes, un gusto que me han hecho esta invitación para esta entrevista. Esperemos que sea un beneficio ni tanto para la persona que pide, ni tanto en este caso como para la gente en resistencia, porque no hablaría solo por mí, sino somos bastantes en resistencia al nivel de la parroquia de Moyeturo y al nivel de la provincia de La Suay. Mi nombre es Elizabeth Durazno, yo soy de la comunidad de Río Blanco, parroquia Moyeturo. Durante todos estos años he venido luchando, resistiendo en contra del extractivismo minero conjuntamente con más mujeres alrededor de la parroquia y alrededor, en este caso, de la ciudad, de la provincia, que hemos estado en resistencia en contra del extractivismo minero. La causa de lo que se ha decidido estar en esta resistencia es viendo los daños afectados que las empresas mineras dejan al nivel nacional y al nivel territorial que existen en las comunidades o en las parroquias rurales, porque las empresas mineras de las que ellos hablan y han puesto en este caso al nivel nacional, que salen entre los medios, que dicen los medios de comunicación, estar en un desarrollo ya para la economía o desarrollo para las comunidades o al nivel nacional, es totalmente falso, porque nada de eso es verdad y no es cumplido, porque en vez de generar ese desarrollo generan desestabilización de las comunidades, división de las comunidades y destrucción, en este caso, los ecosistemas, la naturaleza en general, que le dejan en los territorios. En este caso, por ejemplo, Río Blanco, son ahorita más de casi de 30 años de minerías, no al nivel solo Río Blanco, sino también a nivel de otras mineras que existe al nivel de la parroquia Moyeturo, que duran tantos años, pero no demuestran el desarrollo de lo que ellos hablan, sino solamente demuestran la destrucción que ellos dejan. Durante todos esos tiempos, lo que ha habido más conflictos familiares, en hogares, en hermanos, tíos y en general así, y la comunidad que queda completamente empobrecida más de lo que hemos sido, súper multiplicado la división, por ejemplo, y la destrucción comunitaria que queda. Entonces, no hay tal desarrollo como hablan ellos, las empresas transnacionales, ya sea pequeña minería o grande escala o minería artesanal o minería ilegal, porque es la misma consecuencia, ni tanto minería legal como le hacen llamar, de la cual para nosotros no es eso, porque es lo mismo la minería ilegal con la legal, es lo mismo porque le dejan destruyendo de tal manera. Por ejemplo, la minería legal dice que es a pura maquinaria pesada, que meten en cantidad de maquinarias, y la minería ilegal casi va por ahí mismo. Entonces
no hay tal consecuencia que decir minería tecnificada o minería en desarrollo o sacar de la pobreza, como ellos hablan, sacar de la pobreza al país o a las comunidades, ni siquiera una pequeña comunidad o pequeñas comunidades que existen alrededor del extractivismo de la minera no sacan de la pobreza, aún peor a un país como está en estos momentos. Entonces eso podríamos indicar nosotros por la tal razón que nosotros viendo la destrucción, en este caso, que las mineras dejan, se ha decidido protestar en contra de un extractivismo para que ya no afecten nuestra naturaleza, ya no afecten nuestra agua, aparte de ser contaminado, le secan la agua, le secan los ecosistemas y precisamente las mineras le construyen minería a través del alrededor, en los páramos directamente. Ellos no buscan donde que no hay agua, sino buscan donde que existe grandes cantidades de agua. ¿Y por qué? Porque sabemos que para las empresas mineras sí o sí se necesita cantidades de aguas, cantidades de litros más de lo que se consume un ser humano o los animales o la misma naturaleza. Las empresas mineras consumen súper cantidad de lo que nosotros necesitamos. Y también en este caso, los encargados, los ministros de medio ambiente, ministros de minas, ¿a quiénes dan? Ministros de medio ambiente más que todo, ministros del agua, ¿a quiénes dan el paso más para que consuma el agua? Le dan a las empresas mineras. Y nosotros queremos sacar un pequeño proyecto de agua, no nos dan, pero en cambio a las mineras le dan por cantidades. Entonces, ellos dicen, hablan de cuidar el medio ambiente, de cuidar el agua, de cuidar la vida, y no lo están haciendo, y nunca lo van a hacer, porque ya han demostrado en diferentes lugares, aquí mismo en nuestro país, de cómo le dejan la naturaleza, las comunidades más empobrecidas, y más bien destruyendo y ocupando una grande cantidad de agua. Y entonces de esa manera, Río Blanco, Molleturo, que son 72 comunidades, se ha venido manifestando, luchando, alzando la voz en contra del extractivismo y en contra de los gobiernos que solamente llegan a un poder con mentiras y no con la realidad de lo que nosotros vemos, sino ellos llegan a un poder con unas mentiras y para así seguir destruyendo lo que tenemos hacia nuestro alrededor, lo que es la naturaleza, lo que es la agua y nuestra vida. Tenemos una vida digna y lo que exigimos de esa vida. A través de eso, de esta resistencia, se creó la Organización de Mujeres, no es una fundación, es una organización de mujeres que se llama Sinchiwarmi. Se creó en 2019, se creó la organización, asimismo viendo porque nos ha enfrentado como mujeres, nos toca estar como mujeres ya a diferentes lugares, incluso hasta para mismo proteger a nuestros compañeros hombres por ahí que no corran el riesgo de ser detenidos, porque ellos en este caso las autoridades o los policías buscan detener a los hombres, principal a ellos para debilitar en este caso las resistencias o así hacer tener miedo. También nos han venido siendo perseguidas por parte de los mandados de los ministros, en este caso el ministro de Interior, que es el gobernador de aquí de la SUAY. Entonces, a través de ellos somos nosotros criminalizados, amenazados, y a través de las empresas mineras, y lo peor de todo es de que aquí la misma empresa minera, no son ellos quienes nos amenazan, sino utilizan a nuestra misma gente de las comunidades para que haya esos enfrentamientos, provocaciones del uno al otro, o que nos agredan o que nos amenacen. Entonces no son los actores, la empresa, ellos no están presentes ahí para hacer eso, sino ellos a través de estar ellos en sus sillas o
en los lugares que son en las oficinas, son como dando una orden, en este caso a la misma gente de las comunidades. Entonces ellos actúan por detrás y quienes nos enfrentamos somos nosotros mismos, entre mismas comunidades, pueblo en general, porque unos están a favor de la minería y otros estamos en contra de la minería. Entonces por ahí sigue generándose la división, sigue generándose los conflictos entre nosotros mismos. Y no más tanto que los jefes, que en este caso de las empresas mineras, ministros, ellos no están ese rato para ver eso. A ellos no les importa nada, sino con tal que incluso llega hasta las muertes de enfrentarse entre las mismas comunidades. De eso la organización de mujeres se sacó en una alternativa, uno para seguir uniéndonos como mujeres para ver unos lugares adecuados en donde tener nuestro espacio como mujeres para poder conversar, hacer como un tejido de mujeres. Nosotros siempre nos he hecho más antes, ahora estos tiempos estamos medio alejados de eso, pero para hacernos reunidos, nos he hecho tejidos, el tejido de mujeres que hacemos, nos he hecho eso, y también para sacar la alternativa es sacar unos proyectos. Los proyectos, como ya lo mencionó, en este caso, recuperación de la cultura, de la cual las empresas mineras lo dejan destruyendo, lo hacen perder, ni tanto en producción, ni tanto en la cultura que nuestros padres han sido más antes. Por ejemplo, más antes se ha utilizado lo que es la lana, lo que es todo natural. Entonces eso va cambiando al ras de lo que está la presencia minera, va cambiando, y mucho de la gente se va creyendo supuestamente en el desarrollo, y se va creando solo en el capitalismo, y entonces se va perdiendo incluso la misma producción del campo. Mucha de la gente se cree que va a haber una fuente de empleo a largo tiempo y se olvida de que tenemos que cultivar el campo, lo que se tiene que cultivar naturalmente. También esto, por ejemplo, las mineras le hacen perder la producción a raíz de que tenemos que llegar a utilizar unos abonos químicos o abonos de pollo, de lo que es en lo pasado. Nosotros ni siquiera conocíamos eso. Ahora se tiene que sí o sí utilizar para que salga un producto, así no sea abonos químicos, esas cosas tan fuertes, pero por lo menos abono de pollo sí o sí hay que poner. Entonces, más antes nosotros, ¿dónde conocíamos eso? No, ni sabíamos qué era eso. Y luego con la presencia minera se viene asomando cosas nuevas, de la cual no me parece a mí justo, porque cosas nuevas de esto, puro contaminación o puro solo ya desechables y todo eso. Eso es de lo que causa las empresas mineras, y entonces de esa razón, como digo, hemos creado la organización de mujeres para todo ese tipo de trabajos, y tenemos en este momento, nosotros tenemos ya un proyecto de artesanía que se llama Huarmimullo. Hemos sacado ese proyecto de artesanía, como digo, para recuperación de la artesanía, volver a trabajar eso. Yo sé que es un poco duro, pero esperemos con el tiempo poder subsistir y salir en adelante con ese proyecto. Y también es para nosotros la propuesta sacar así mismo más proyectos que sean beneficiados a las personas, en este caso de las comunidades, que tengan su fuente de empleo desde su casa. Por ejemplo, ahora en la artesanía, cada quien lleva y hace en su casa y entrega el producto, los que están en este caso del proyecto. Y asimismo estamos nosotros generando al futuro, ver si es que se puede sacar un proyecto de biblioteca en territorio Molleturo, Río Blanco, Yumate, en territorio directamente. También encontrar en donde se puede sacar un proyecto de centro de acopio, por ejemplo, para tener en donde informar y en donde reunirnos.
como mujeres y también donde informar nuestra lucha y nuestra resistencia para así hacer conocer a la ciudadanía en general. Pero sí es difícil, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos el presupuesto suficiente para sacar todos esos proyectos, porque la realidad, las autoridades competentes por ahí no ayudan, no hay apoyo de ellos. Entonces solamente estamos sacando a base de nuestro propio esfuerzo entre nosotras mismos, entonces no hay apoyo de las autoridades en este caso. Claro, Elizabeth, una cosa que le quería preguntar es ¿cómo es este conflicto interno que se presentan entre personas de su comunidad? Es decir, usted ha mencionado que la minería en la zona de Moyaturo, específicamente en Río Blanco, ha estado presente durante 6 años y más específicamente hay un proyecto minero que inició con la empresa Ecuador Mining en 2016. Quisiera saber cómo es el manejo de discurso de estas empresas para realizar una separación de su comunidad, unos a favor de la minería, otros en contra de la minería y que en sí haya conflictos. ¿Qué es lo que les dicen estas empresas a la gente, considerando que ya hay 30 años de minería en Río Blanco y que usted ha mencionado que no se ha presentado ningún avance ni en la salud, ni en la educación, ni económicamente para sus comunidades? Entonces, ¿cuál es ese discurso que manejan las mineras en su comunidad para recibir este apoyo de ciertas personas y generar conflictos desde esta visión? Y pues en este caso directamente lo que utilizan la estrategia, en este caso las empresas mineras son, a ver, donde nosotros entraron son 3 empresas mineras, RTZ, San Luis, me olvidé el otro, el IMC y la Ecuador Mining, la actual que ya se suspendió. La estrategia de ellos entran diciendo, a ver, en primer lugar le buscan a las personas adultas mayores. En el 1994-95, entre eso, ingresaron las empresas, primeramente a Moyeturo. A Moyeturo en general, el informe es, vamos a entrar a hacer turismo. A las comunidades, en este caso en Río Blanco, yo recuerdo que mi papá decía que entran a ver, a sacar, a hacer estudios de las rocas. Y mientras que se permanecen haciendo todo eso durante unos cuantos meses, ya empiezan por ver a las personas que son inalfabetas, que no saben ni leer ni escribir, y la estrategia mintiendo que van a dar fuentes de empleo, van a sacar, según ellos, de la pobreza, pero sacar de qué pobreza cuando sí sabemos, claro, que las comunidades en general en el campo no tenemos tal pobreza, en este caso en producción, por ejemplo, en producción de ecología, de nuestros huertos, de animales menores. No se tiene en cantidad, pero se tiene para subsistir o para vivir, digamos. Pero las empresas mineras entran con esa estrategia de supuestamente de sacar de la pobreza, más de la pobreza, ya le entran ofreciendo en este caso, lo que yo sabía es la primera propuesta que entran diciendo que van a dar centro de salud, en este caso en la área donde que es donde que va a ser la minera, no solo en el pueblo o en la parroquia, sino en la directamente donde estamos. Nosotros mismos, por ejemplo, somos ahí en la misma área minera, somos es la comunidad ahí. Ellos decían ser familias de nosotros. Entonces, allí mismo ellos comienzan a decir que van a dar subcentros, van a dar mejores condiciones en estudio, van a dar incluso una construcción de milenio, casa de milenio para las familias.
Y así sucesivamente, mejores vialidades, mejor desarrollo en la comunidad, según ellos. Pero durante todo el tiempo empiezan por la manera ofreciendo y le mandan en este caso a los sociólogos. Sociólogos se prestan para eso, comienzan a seguir ofreciendo, ya hacen crear un grupo de mujeres, grupo en la comunidad mismo, supuestamente que sean ya legalizados, que sean en este caso saben ser los, la directiva de comunidad, sabe ser, ya se me olvidó el nombre de la comunidad, de la directiva del Río Blanco, sabe ser, y empiezan mujeres a reunir, a ofrecen artesanía, ofrecen todo lo que es tipo de artesanía, ofrecen costura, ofrecen ¿cómo es de lo que es de, ay, se me fue, pero bueno, como de cocina, así. Ofrecen esto de lo que es de gastronomía, ofrecen proyectos, una cantidad de proyectos para que cada quien tenga supuestamente sus negocios. Ya una vez que está armadito eso y la gente está bien creída, enseguidita le votan a ese sociólogo y ingresa otro sociólogo. O sea, el sociólogo, otro sociólogo o socióloga que sean, ingresa, se le conversa, se dice en esto, estamos en este paso. No, yo soy nueva y empecemos de nuevo, yo no tengo nada que ver con lo que han ofrecido y de nuevo hay que empezar nuevamente. Y a través de eso le buscan a una persona de las mismas comunidades que sean interesadas, en este caso de interés personal, y comienzan a como que a irle comprando a esa persona para que así siga engañando a los demás, engañando, mintiendo, diciendo que sí va a haber ese apoyo, sí va a haber esos proyectos, pero mientras tanto, hasta darse cuenta, ellos ya están destruyendo lo que es los sistemas de los páramos, los sistemas de lo que es la misma naturaleza, el paisaje, van perdiéndole todo y ellos siguen dividiendo a la comunidad. En este caso, el inicio supuestamente dan buen trabajo a todos, dan para que se crean del desarrollo, para que se crean que si va a haber trabajo al futuro, pero después ya van despidiendo a la gente, ya dando, por ejemplo, jornadas de 5 días al mes, que tienen que trabajar 5 días y esperar los 22 días para que le dé la vuelta esa jornada de 5 días. Y el sueldo más o menos de unos 158 con seguro y todo. Entonces, ¿quién vive más o menos con $100 al mes? Nadie vive con eso. ¿Por qué? Porque ya toca los estudios de los hijos y todo. Sí o sí, los chicos hay que sacar a estudiar a la ciudad o a donde esté medio un poco más cómodo, porque allá no hay lo suficiente el estudio. Hay solamente lo básico, pero no hay para terminar un bachillerato y esas cosas. Sí o sí toca salir a buscar en donde sea la posibilidad de dar el estudio a nuestros hijos. Y ellos no dan el colegio como ellos hablan o lo mejor estudio, alguna cosa. No dan pues ningún apoyo en estudios, no dan en ninguna cosa, solamente se encargan de en reunión y ir dividiendo y dando solamente a unas familias escogiditas, dando dinero, diría en este caso directamente, les dan dinero para que así sigan manteniendo, tratando de convencer a la comunidad en general que va a haber el desarrollo al futuro con la minería. Pero las comunidades, en vez de ir en adelante, más se va en atrás ya de lo que ha sido unido para mingas, para cualquier minga. Aquellos años de nuestros pasados era unido, trabajaban nuestros padres en minga, cualquier, ya sea una fiesta, ya sea un levantamiento de una escuela, una casa comunal, todo era en minga. Entonces, a través de las empresas mineras se va perdiendo todo eso porque la gente ya va olvidando de hacer rezos, de hacer las mingas y se apartan. Entonces eso es, comienza
unos a decir, no, la minería sí está buena, y otros comenzamos a darnos cuenta que no está bueno porque no hay ningún adelanto en las comunidades. Más empiezan ya destrucciones más de hogares y en las mismas familias, peleados, agredidos del uno al otro. Con la presencia minera va causando todo eso, incluso empieza a adentrar lo que es las drogas, empiezan a adentrar, bueno, el alcohol siempre ha sido de que aquellos pasados, pero supuestamente ellos comprometen a perder todo eso, pero en vez de ir perdiendo sale peor. Comienza a asomar las drogas de diferentes ya, y llega diferente gente, ya no es la misma, pues, y llega gente de afuera, ni siquiera llega gente de ahí mismo, sino es gente, ellos preferible, meten para trabajar, meten gente de afuera, y no ven las comunidades buena, no traen gente de afuera, incluso saben traer de Perú y todo eso, en este caso las empresas canadienses y la empresa gringa que sabe ser, y después con la empresa china, pues directamente ya traían chinos y también gente así que eran aliados para ellos, aun cuando del mismo Ecuador, pero no de las comunidades ni las parroquias, sino de afuera, de la ciudad. Entonces ellos veían, analizaban qué persona o qué sociólogo está presto para obedecer lo que ellos dicen, y ahí eso les mantenían, pero a los que no estaban prestos para eso, enseguida les votaban, sociólogos o ingenieros, así cualquier cosa. Cambiaban de nombre de empresa, pero eran los mismos ingenieros, los mismos actores, entonces casi no cambiaba mucho, porque ellos mismos quedaban, porque ya sabían que ellos utilizaban a la gente o veían la manera como utilizar a la gente. Mientras que ellos se mantienen haciendo eso, en la gente a veces ni cuenta nos damos de lo que ya cuando empezamos a quedarnos sin agua, empezamos a ver de cómo va cambiando el clima, por ahí recién empezamos a darnos cuenta de lo que realmente las empresas no traen buenas cosas, sino traen solamente destrucción. Claro, con respecto a esto también me gustaría saber qué ha sucedido con las diversas denuncias contra la minería. ¿Qué respuestas o insinuación de respuestas han recibido tanto del gobierno como de estas empresas? Y también, ¿cuáles han sido las afectaciones a los derechos humanos que ustedes han tenido por parte de esto? Ya, en este caso hablaría sobre la denuncia, en este caso sobre en contra de las empresas mineras, de la empresa diría en este caso la China, Ecuador Mining. Se ha hecho una acción de protección, se logró en primeras instancias ganar, y en segundas instancias volvieron a hacer, en este caso ya no la minera, sino a hacer el Ministerio de Recursos No Renovables con Medio Ambiente. Hicieron la denuncia, digamos, la apelación ellos, pero asimismo la gente luchando duro de todos lados nos apoyaron, algunas ejes, organizaciones y alguna gente que lucha también por diferentes lugares en contra del extractivismo, se unieron, hicimos fuerza en todo y logramos hacer escuchar a los jueces que nosotros no estamos luchando en vano, que nosotros no estamos por las puras gritando que no queremos minería, sino demostrando que realmente la destrucción que ellos causan, las empresas mineras, en este caso que nunca hacen una consulta previa libre e informada, sino más que ellos supuestamente a la socialización y hacen socialización a un pequeño grupito y eso hacen firmar y ya le hacen creer que está con autorización para poder hacer lo que ellos quieren, pues. Entonces se ha hecho eso, se ha logrado ganar en primera instancia, segunda instancia. Y en este caso, sobre la afectación a los derechos humanos, no hemos tenido ningún apoyo, ni la misma Defensoría, ninguna autoridad nos ha dado apoyo, más bien han ido en contra de nosotros. Lo mínimo que ha sucedido, incluso ha habido en peleas entre ellos mismos, entre la comunidad, entre ellos mismos, comunidades que están a favor de la minería, entre ellos mismos, peleas, lo que sea, y nos acusaban a nosotros.
había amenazas y todo eso. Y nosotros nos intentado ir a las fiscalías, hacer denuncias y nunca nos dieron un visto bueno a nosotros. Jamás nos dieron y jamás nos dan porque es en diferentes y no es solo aquí Molleturo, sino es diferentes territorios que pasa lo mismo. Nunca nos escuchan en este caso derechos humanos, que sea de aquí, de nuestro, como es más bien derechos humanos de internacionales. Esos más bien nos han escuchado, nos han ayudado a hacer algo, algún documento, denunciar, pero de acá nunca tenemos un visto bueno para nosotros. Siempre las autoridades competentes que les compete esto nunca van a salir a favor del pueblo, sino en contra del pueblo. Entonces, nos quedamos conversando sobre, bueno, la persecución que existen a los líderes y lideresas, y también usted mencionó que a veces para que algunas personas sigan proyectando estos discursos a favor de la minería, a veces se dan estos sobornos. Y también sobre los discursos manejados por parte de sociólogos, que bueno, quizá no se les puede llamar directamente sociólogos debido a que no están cumpliendo con una acción que realmente sea en beneficio y con crítica a la minería, ¿no? Entonces, hablemos un poco sobre el caso de algún compañero suyo que haya sido víctima de esta persecución política o también víctima de estas personas que intentan amedrentarles para que dejen de luchar a favor de la protección de los páramos. Quisiera hablar directamente de un defensor ambiental. No tengo claro si usted lo conoce o si conoce un poco su historia. En el caso de que sí sea así, me gustaría hablar un poco sobre Víctor Guayas, que era un defensor ambiental y que fue puesto en la cárcel y que posteriormente, debido también a la crisis carcelaria que ocurrió en Ecuador, falleció. Entonces, háblenos un poco desde esta perspectiva de persecución, de asesinato y de crisis que está viviendo el Ecuador. Y pues en este caso, yo diría que no solo una o dos personas fueron víctimas de persecución, porque hasta actualmente hay algunos compañeros, compañeras de territorio en Molleturo, incluso de Río Blanco, que están siendo procesados por causa de ser defensores a la naturaleza y al agua. Entonces, esto es lo que directamente busca las transnacionales, hacer persecuciones, y no solo la transnacional, sino el mismo gobierno, porque a ellos no les conviene que nosotros alcemos la voz. Es como tratar de silenciar a la gente a base de esta persecución, intimidación, por ejemplo, y amenazas pues, en general. Entonces, hay bastantes personas que no les podría nombrar los nombres porque uno porque no se puede tampoco divulgar a las Claro, personas cuestiones de seguridad. y también porque son algunas personas, no me las recuerdo todas. Y también hablaría en este caso sobre no solo de la muerte de finado Víctor, sino también la muerte de mi tío de la comunidad de Río Blanco, porque a base de esta desconfianza genera todo este conflictos y estas matanzas. Por ejemplo, el compañero Víctor cayó en el 2019, octubre de 2019, solamente él ni siquiera estaba en las protestas, en este caso del 2019. Él solamente se había trasladado hacia la costa porque habían llamado a decir que vayan a traer víveres. Y él se había trasladado allá a traer víveres desde más o menos de Tamarindo, por ahí. Pero a lo mejor fue alguna maldad o trampa, yo no sé, y por ahí le detienen al compañero. Incluso, como digo, él ni siquiera había estado en esas protestas, pero así, él por ser defensor de la naturaleza, él siempre se permanecía en contra de la minería, defendiendo la naturaleza, y por ahí de ese pretexto, encontraron un pretexto prácticamente, y le detuvieron.
y no hubo justicia para él porque se ha buscado el apoyo de algunos abogados, supuestamente en este caso, por ejemplo, Yacu Pérez, que se iba a encargar de hacer, apoyar, de defender. Y no hubo porque había enredos de uno y de otro, de un abogado y otro abogado, y al fin y al cabo le dejaron solo. Después se intentó ya buscar abogados, por en este caso con nuestra organización buscamos quien le apoye para poderle sacar libre, pero allí también había otro intermediario que ingresó, un abogado sin conocerle, en este caso es un abogado Chávez, que es de, no sé si es de Guayaquil y dónde es, porque ni le conocíamos en este caso a él, y ver que otros están queriendo intervenir por parte de nuestra organización que buscamos el apoyo con acción ecológica, ellos iban a apoyar con esos abogados. Si hay ese otro intermediario que se mete y en vez de sacarle libre, le hace que se declare al compañero diciendo que con eso va a salir libre, y como el compañero Finado Víctor no era ni ni estudiado, ni sabía ni leer ni escribir, le hacen que se declare culpable. Y el compañero Víctor, en ese tiempo, cuando le hacen declarar culpable, le sentencian para 5 años de cárcel. Y él llamaba así, incluso me llamaba a mí mismo llorando y decía, ¿por qué me hizo que me declare culpable este abogado? Y hasta a veces él de la rabia vino hasta enojarse con nosotros, porque diciendo que nos le hemos puesto ese abogado y nosotros jamás le pusimos. Nos tuvimos que indicarle, decirle, no le conocemos a este abogado, quien que sea, pues entonces no le conocemos y por qué aceptaron, ¿no? Pero ahí hay otros intermediarios, que hay personas que buscan criminalizar a las personas por medio de las empresas mineras. Entonces a alguien no les convenía, pues que el compañero salga, sino más bien se quede ahí, para así poder seguir callando a la resistencia o debilitando la resistencia. Entonces, de esa injusticia, él queda ya sentenciado para esos años, pero a través de eso, vuelta de nuevamente, nosotros buscamos la manera con acción ecológica de intervenir, que nos ayuden con abogados para que hagan la apelación. Y ellos tenían la apelación para enero del 2020, 2021, sí, para el enero del 2021. Tenían la apelación ellos, el 2022. Pero bueno, ya para estas últimas fechas, él tenía la apelación. Pero ¿qué pasa? Que ahí en ese momento hay la inseguridad de lo que pasa en las cárceles, de lo que pasa en Guayaquil, y ahí le matan a él. Yo digo, la inseguridad en este caso es directamente del gobierno, porque el gobierno no presta las debidas atenciones al pueblo, sino solamente da las atenciones cuando le conviene solamente a él, pero no es la protección, el cuidado al ser humano, de velar por los derechos del ser humano, sino más bien para ellos les conviene es desaparecer a mucha de la gente. Y en esa cárcel no es que murió solo Víctor Guaya siendo inocente, mucha de la gente que muere ahí, hay personas que incluso son solamente detenidas por pensiones alimenticias y también mueren siendo víctimas de todos estos atracos que ocasiona el gobierno, porque para mí, en mi vista, es que el gobierno mismo ocasiona esto, porque a él le conviene que mucha de la gente desaparezca, para así él poder seguir haciendo dinero, llenándose los bolsillos de ellos, porque ese es en este caso cuando no llega un buen gobierno al poder, y no es, llega un gobierno no para velar por los ciudadanos, sino solo para velar por su interés propio. Y para ir no más allá, en este caso sobre el tema, lo que le matan a mi finado tío, Andrés Durazno, que también era otro líder en Río Blanco que luchaba duro en contra de la minería.
le genera la misma empresa minera, como digo, no vienen ellos del ingeniero a estar buscando problemas al defensor, sino mandan a la misma gente de territorio, a los mismos nuestras familias, que no sea, incluso puede ir un hermano o un sobrino en contra de una persona. Entonces, y le deja la desconfianza que empezamos, mejor dicho, por no confiar entre nosotros mismos ya, porque la empresa a unos les dan un beneficio de comprando, dándoles, decimos, bajo la mesa, y a unas ciertas personas. Entonces, por ahí va la desconfianza, aun cuando de un mismo defensor a otro defensor, y va las agresiones, pasa lo que pasa. Y ahí tiene mucho que ver las empresas mineras, porque las empresas mineras dejan esa consecuencia en los territorios, dejan esa desconfianza entre nosotros mismos, que ya no podemos, llega a la final que no podemos confiarnos ni en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque las empresas mineras están por detrás de todo eso para seguir dividiendo y, como digo, utilizando a las mismas gentes de las mismas comunidades. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió este incidente que es muy lamentable con respecto a su tío? ¿Cuáles fueron los antecedentes que pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Qué dijeron las autoridades? ¿Cómo siguen en este proceso de encontrar los responsables o de dar una denuncia clara? Porque ustedes saben muy bien que es por acción de los mineros, pero en cambio las autoridades se niegan a creer esta situación. ¿Cómo es este proceso de lucha que siguen viviendo para que se haga justicia? Por ejemplo, en este caso, yo ya no creo, así le digo, que yo ya no creo en la justicia, porque no hay justicia para el pobre, no hay justicia para el defensor, solo hay justicia para los que creen en un desarrollo, para los que piensan que hay un desarrollo al futuro. Solamente hay justicia para ellos, pero para nosotros como defensores no, para nosotros hay la injusticia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo que le pasó a mi finado tío? Sucedió en la misma comunidad y por una misma persona que es de territorio, incluso familia misma, y por la desconfianza, como le acabo de decir, la desconfianza, él también era un defensor, el chico, que nosotros sabemos muy bien quién es un defensor, y ese defensor llegó a las iras tanto que la desconfianza, qué sé yo, y nunca, la realidad no sabemos más que cuál fue la causa o el motivo que le llevó a conducir a eso. Pero yo sí digo es que las nacionales tienen mucho que ver, porque ya empieza desde un tiempo atrás a hablar contra de esa persona está haciendo esto, asado, cocinado, pero nunca le aclaran que... Entonces eso es lo que hace directamente. Entonces a él le matan, y a cuántas cuchilladas. Es con toda como si fuera alguna venganza, yo no sé. Pero lo que no podría decir es directamente, exactamente al chico que le condució a hacer eso. Él y solamente Dios sabrá, y ni siquiera la familia sabe, porque el tema lo hizo él, y la familia también es víctima de todo esto. Entonces solamente Dios lo sabrá, ¿no? Y él pues, pero igual ahí de esa manera ya deja como aún más dividida más la comunidad, más resentimiento en algunas personas, no en todas, pero en algunas personas que quizás que no se dan cuenta que la familia no tiene la culpa, deja ese resentimiento en las comunidades en general. Y por ahí viene la gente que está a favor de la minería, se alegra de todo eso, se alegra de lo que pasa. La misma gente de nuestra comunidad que están a favor de la minería. Ahorita la muerte de finado Andrés ya se ajustó un año y más. Y no hay justicia porque supuestamente
la fiscalía tenía que ser el encargo de hacer seguimiento, se encuentran con el pretexto de que a Río Blanco no pueden llegar policías, que no sé qué, encuentran un pretexto de esto y ya no hacen un seguimiento. Pero, como digo, si es que fuera a favor de la minería, ahí sí están por cantidades policías y militares en territorio. Ahí sí no esperan ni uno ni dos veces para ir. Pero cuando uno se busca esa justicia, o cuando busca la comunidad de una justicia por los derechos de uno, los derechos de la naturaleza, no, nunca están presentes, nunca hay apoyo, nunca dicen nada. Solo más bien va contra nuestro. Claro, sobre todo durante las actuales protestas hemos visto varios casos de detenciones que no tenían en sí sentido, ¿no? No presentaban en sí una razón para detener a varias personas que se presentaron durante las movilizaciones. Yéndome a esto, usted también mencionó que en su comunidad, en Río Blanco, hay más apoyo internacional que nacional. No sé si usted me puede hablar también un poco del acuerdo de Escazú para América Latina y el Caribe. Bueno, este acuerdo estipula que hay que informar a las personas, a las comunidades sobre proyectos de extracción de hidrocarburos o minería, y también plantea que se debe respetar la protesta y que no se debe criminalizar a las personas que defienden sus territorios. Entonces, ¿por qué usted cree que no se está dando tanto apoyo aquí nacional a la defensa y el respeto de los derechos, pero que en cambio sí hay una presencia más internacional, y cómo esto a ustedes les afecta o cuál es el impacto que tiene? En este caso, la razón sería directamente porque hay malos administradores, malos gobiernos o malos ministros, incluso de la misma Defensoría del Pueblo. En este caso sería local. La nacional no le podría decir tanto en este actual, porque la actual Defensoría algo trataba de apoyar, pero la ahora actual, ni local ni nacional no le podría decir tanto, pero local es lo mismo como que le toma una burla. Al irle a decir algo, empieza a hacer bromas incoherentes que no es el ámbito o el momento. Cuando usted va a decir algo tan serio, ellos empiezan, él diría, porque es un defensor varón, comienza con sus bromas, y uno no se va a una broma, sino se nos va a denunciar algo concreto y algo serio, ¿no? Y ellos empiezan con una broma, y entonces eso no es un buen defensor. No es un defensor que realmente está con el pueblo. Y por ejemplo, si se va la gente que está a favor de la minería, ahí sí se va directamente a las reuniones con ellos, adentro, puestos adentro, y les toma atención. Y los demás le toman como una burla. En este caso, lo que es local de aquí de la provincia del Cantón Cuenca. Entonces, eso en este caso es para nosotros, nos afecta mucho, porque en vez de velar por nosotros, en vez de velar por un país mejor, por una economía mejor, que no sea explotado nuestras tierras, nuestra naturaleza, que hay muchas maneras de sacar el país en adelante, pero donde y cuando no haya tanta corrupción, porque la corrupción es de lo que nos tiene así. Si es que no hubiera corrupción, yo creo que ese dinero, esas deudas que tanto tiene el país, se lograría recuperar. No soy profesional, pero uno se analiza y se ve que hay muchas formas de sacar al país en adelante sin corrupción. No, si no llegan al poder un presidente o un ministro, solamente es a la corrupción y a la destrucción del país, y no le sacan al país en adelante. Nuestro Ecuador, tanta riqueza que tiene en naturaleza, que se puede cuidar y beneficiar de muchas formas sin hacer destrucción
a nuestro paisaje, destrucción a nuestra naturaleza. En la Siendo producción así, mismo, agroecología, por ejemplo. claro, le iba a preguntar, siendo así, desde su organización, desde su comunidad, desde esta gente que lucha contra la minería, ¿cuáles serían las alternativas que propondrían para un desarrollo comunitario y yendo en gran escala para un desarrollo económico del país sin sin poner en riesgo los recursos naturales que tenemos? En este caso, la primera alternativa y la primera alternativa en este caso en el país o en nuestros territorios es la misma vida digna, la misma naturaleza, que de la naturaleza hay cómo sacar la producción sin hacer daño tanto a la tierra, sin destruir lo que es el paisaje, sin dar perforaciones en este caso como hacen las empresas mineras. Hay eso en principal lugar, nuestra misma naturaleza. Y en segundo lugar hay el turismo comunitario. Hay las producciones, lo que es Molleturo, por ejemplo, tiene 3 escalas. Tiene la escala alta, media y baja. En la alta, ¿qué se da? Mellocos, ocas, papas, todo de lo que es alberjas, habas. En la parte media se da frijol, el maíz de mote, se da, por ejemplo, el sambo, incluso del sambo mismo que se puede sacar la pepa y sacar a producción, a sacar un proyecto. Y en la parte baja, ¿qué hay? El café, el guineo, el cacao, el maíz del pollo que decimos, que también produce y trabaja la gente en eso, que se puede sacar muchos proyectos de eso, sacar los proyectos del cacao, que incluso algunas organizaciones o algunas comunidades de Molleturo ya sacan a la venta. ¿Y de dónde sale todo eso? Salen de la misma costa, lo que es los carros que hacen las importaciones, por ejemplo. En vez de, también sería una alternativa, por ejemplo, que no haya importación de otro país, sino más bien de nuestro país, que sea valorado esos productos, que sea valorado, porque mucha de la gente prefiere traer importación de otro país y comprar a otro país y no comprar valorizar lo que hay en el Ecuador, los productos que hay en el Ecuador. Eso es una idea y una alternativa para nosotros, por ejemplo, los artesanos mismos, de lo que se trabaja en la artesanía, valorar eso. Por supuesto, me interesa mucho lo último que ha mencionado del valor del Producto Nacional. Hablemos un poco sobre los antecedentes de la modificación del decreto 151. Este decreto fue emitido el 5 de agosto del 2021 y causó un gran revuelo porque resultaba confuso y contradictorio. Por una parte, se señalaba el cumplimiento urgente de la consulta previa, el respeto a los derechos ambientales, la lucha contra la minería ilegal, y por otro, preponderaba la acción y realización urgente de la minería, que también, tanto en el decreto 151 como el 95, lo que buscaba era una inversión extranjera. Como muchos sabemos, las políticas neoliberales del actual presidente del Ecuador buscan la privatización de muchas zonas y áreas del Ecuador. Entonces, esto nos va a afectar en gran medida a los ecuatorianos porque están de cierto modo beneficiando y trayendo más bien productos extranjeros, petroleras extranjeras, y estos decretos evidenciaron que lo que se está buscando en realidad es atraer toda esta inversión extranjera para hacer una privatización de estas zonas que antes pertenecían al Estado. Siendo así, quisiera saber qué problemas y qué impactos causó este decreto 151 casi un año antes de la actual modificación. ¿Qué pasó durante ese tiempo antes de las movilizaciones masivas? Ya, en este caso, sobre del decreto 151, ¿qué le podría decir? Por ejemplo, supuestamente él hace el nuevo decreto, en este caso el Lazo,
y supuestamente él en campaña, yo veía, él decía no minería en las áreas protegidas, en las zonas de páramos y comunales y indígenas. Pero total, llegado al caso y ha llegado al poder, él no le está cumpliendo, más bien le hizo una reforma en este caso del decreto 151 y más bien da más alternativas para las mismas transnacionales, le da más apertura para las empresas mineras y no da un beneficio para las comunidades, para los territorios, para poder seguir protegiendo y cuidando nuestros territorios, sino más bien va más en contra de nosotros, en contra de la naturaleza y en favor de las transnacionales. Él da visto bueno que si no hay transnacionales no hay desarrollo, no hay salida de pobreza a nuestro país, pero sí es completamente él prácticamente no es un presidente apto para nuestro país, porque no piensa piensa en las consecuencias y en las afectaciones que está haciendo a nuestro país en general, porque dar más alternativas o más concesiones mineras en vez de proteger, está dando más aperturas para las mineras y no está, lo que se ha analizado es en este decreto, no hay tanto beneficio para la defensa de la naturaleza, sino más bien hay beneficios solo para las transnacionales, para transportación de cosas de otros países, incluso como dice la zona petrolera mismo. Zona petrolera, imagínense, de otro país, y qué sé yo, los precios no he analizado, no he visto, pero es conveniente para el otro país y no es conveniente para nosotros. Y ahora, por ejemplo, la derogatoria se habló en los 10 puntos de este paro que hubo, era derogatoria del decreto 151, pero no se hizo derogatoria, sino se hizo reformatoria. Volver a reformar, a revisar, a analizar, y lo que nosotros hemos dado con algunos representantes, abogados y todo, analizando sobre este tema, está saliendo sumamente esa reformatoria un enredo y a favor de las transnacionales mismo, casi no está a nuestro favor para nada. Entonces eso mismo es lo que a nosotros nos causa más desespero, preocupación, decir, a ver, en vez de eliminar ese decreto o la reformatoria que vayan a hacer, no hay ningún beneficio, gran cosa para nosotros. Seguir luchando, porque la lucha toda la vida ha sido y seguirá siendo, donde y cuando no haya un gobierno que realmente se ponga la mano en el corazón y piensa lo que tiene hijos y nietos, que al futuro ellos también van a ser afectados. Y al futuro vamos a ser afectados todo el mundo, no solamente el país nomás, porque a nivel mundial está tanta minería a todo lugar y donde que hay directamente las fuentes de agua, donde que va a afectarse las fuentes de agua. Al principio de la entrevista, usted hacía una mención en que no había realmente para usted una diferencia latente entre la minería legal e ilegal. He leído en unas crónicas recientes que han salido que en la zona de Esmeraldas en realidad tampoco se diferencia mucho esta diferencia, porque la minería ilegal y legal de cierta manera trabajan conjuntamente, aunque un poco escondiditas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos peligros que representa? ¿En realidad hay una diferencia clara entre la minería legal o ilegal? ¿O qué piensa usted? ¿De alguna forma están interconectadas y trabajan en conjunto? En este caso, yo como les mencionaba al inicio, la minería legal o ilegal, no hay ninguna diferencia porque es igual. Al parecer que nosotros hemos visto, hemos analizado,
son hechos convenios entre ellos mismos y se protegen y luego sacan el pretexto, verán. Hablaría sobre Río Blanco nomás. Buscan a la misma gente que están a favor de la minería legal, dice, y les dicen, a ver, ustedes pónganse a sacar lo que sea, querer sacar material para luego decir, a ver, no se da, está dándose la minería ilegal, entonces tenemos que ir con la legal. Esta es una estrategia de las mismas transnacionales, disque de las minerías legales que ellos hablan. Entonces, para nosotros no hay diferencia, porque la destrucción viene por los dos lados, ni tanto la minería legal, ni tanto la ilegal, porque a través de ellos mismos ahí viene el sicariato, viene la drogadización, viene lo que es la prostitución en general, ni tanto legal o ilegal, porque las mismas traen esas mismas consecuencias. Y ni hablar de la destrucción del paisaje, de la naturaleza o del agua, la contaminación. Ambas hacen contaminación, contaminan, entonces no hay diferencia. Que ellos quieran decir que hay diferencia es una grande mentira, porque ellos mismos se van a creer. Claro, esa es la estrategia de ellos para así poder destruir el territorio, destruir la naturaleza. Entonces ellos siempre van a decir, no, la minería legal es mejor que la ilegal, es mentira. Solo veamos en Saruma nomás. Ahí he estado trabajando ni tanto la legal ni la ilegal. ¿Y quién está mejor ahí? La legal no está mejor, está igual que la ilegal. Veamos allá en el Cóndor Mirador, Tunday. Ahí así, en 2017 nomás yo fui a conocer ese lugar. Estaba tal como Río Blanco, más o menos. Y ahora hace poco, hace un mes, yo me voy a visitar nuevamente. Es completamente destruido y ahí es supuestamente minería legal. Y ahí no hay minería supuestamente ilegal, pero está totalmente acabado, destruido. Entonces eso no se llama, no hay cambios entre minería legal e ilegal, porque es lo mismo. Ellos que quieran hacer comer el cuento es distinto, pero no hay eso de lo que ellos digan. Un mejor, por lo más que nosotros, por ejemplo, no somos estudiados, no somos técnicos para eso. Ir solamente a la vista porque somos de territorio, vivimos de territorio y sabemos de lo que es lo actual, mejor dicho, lo que ha sido lo pasado, y cuando ya está una minería, cómo hay un cambio completamente en la destrucción a nuestras comunidades y territorios. Entonces, para usted, según estas afirmaciones que realiza, no hay una diferencia entre minería legal e ilegal. Entonces, usted podría decir que tampoco existe, como lo propuso, como lo escribió el presidente en el decreto 151, una minería responsable. Es que no, pues es que eso yo le digo, no hay ningún cambio en eso, porque sería lo mismo, porque ellos, para decir que vaya a haber minería legal, disque y desarrollo, ese es el que él quiera hacer comer el cuento, pero los que nosotros sabemos y vemos lo que pasa del inicio al futuro, es completamente falso. De lo que él hizo, eso es totalmente tratar de engañar al que no se da cuenta, o al que no nos demos cuenta tal vez, pero ese es un engaño que él ni él mismo se puede hacer. El más ciego puede darse cuenta, a ver, dando desarrollo a las transnacionales, cuando sabemos, aparte de eso, de lo que dejan destruyendo la producción, dejan destruyendo lo que es el territorio. ¿Quién se lleva los presupuestos? ¿Quién se lleva las regalías? Las regalías aquí no queda nada. Ese es un falso que decir ellos queda un tanto por tanto de regalías en el Ecuador. Ellos se llevan la mayor parte. Solo hagamos cuenta en Río Blanco, en un mes que sacaron 380 toneladas de material en crudo. El material no regresó a nuestro territorio. El material que supuestamente ellos hablaban que iban a hacer en la relavera, a sacar el producto, y luego regresaban el material para volver, según ellos, a construir el túnel
que según ellos quedaba lo mismo. Nunca puede quedar lo mismo un territorio ya una tierra movida. Aparte de eso, lo que ellos decían, volver a regresar a construir en los túneles es a construir con cemento, porque ya no iban a regresar la tierra nomás, sino ya poner cemento. Entonces, ese material ellos se llevaron, ni siquiera eso regresaron a dejar, cuando botando ahí. Se llevaron todo y ya dejado en Ecuador, no dejado en Ecuador, ya el material ya sacado de, ya la procesación que hacen para sacar el producto. No han dejado, ¿en dónde han dejado ese material, digamos, esas regalías? Agarran y dan una estrategia de regalías adelantadas, dejando, construyendo, en este caso en Oyetur, en la parroquia, un hospital, en este caso Rafael Correa, que el hospital está ahorita y es todo abajo. Eso es lo que hacen, trabajos, convenios con los chinos, porque los chinos trabajan eso, no trabajan ni siquiera el mismo ecuatoriano, ni siquiera la misma gente del territorio. Si no dan esos convenios a los chinos y ellos mismos trabajan y dejan mal producto, con el mal material construido un producto. Claro, Entonces, Elizabeth. no hay cambio. Entonces concluimos que en sí la minería ilegal la minería tal y como propone este proyecto del presidente Guillermo Lasso en el decreto 151, no tiene ningún beneficio sobre los ecuatorianos ni sobre las comunidades. Elizabeth, le agradezco bastante su colaboración con esta entrevista. Para terminar, me gustaría que pudiera hacer una corta reflexión, algún mensaje para las personas. En este caso, para algunas personas que todavía no hacen consecuencia, ojalá hagan consecuencias, vean lo que la realidad y no vean hacia un futuro destruido, sino vean un futuro construido por parte de nosotros mismos, de nuestros ecuatorianos que somos, hacer reflexión y decir, la minería no está bien, destruyen, al futuro nos va a tocar pelear por nuestras aguas, a nosotros mismos, entre nosotros mismos vamos a pelear por una agua, que eso hagan consecuencia. Hay personas que quizás no conocen de dónde viene el agua, o quizás no conocen de dónde viene el producto trabajado por el campo, porque el campo, la gente del campo trabaja con el sudor de su frente para servir a la ciudad. Entonces hay mucha gente que eso no hace consecuencia, no hace reflexión y no se da cuenta. Ahora en el paro nomás lo que nos dimos cuenta, cómo había tanto racismo, cómo había el insulto hacia los pueblos indígenas. Quiera que no, nosotros también somos pueblos indígenas, somos venidos de allí. Entonces no podemos decir somos que tanto lo que es el racismo, que hay tanto en contra de los indígenas. Si nosotros también somos lo mismo. Nuestra sangre corre por nuestras venas, la sangre de los indígenas, porque de ahí, porque se ha peleado con los españoles y ha quedado lo que ha quedado de los indígenas, sino que ahora los españoles vinieron y mezclaron, entonces ya se creen mestizos y todo eso. Pero las cosas no es así y hay mucha gente que tendría que entender eso y darse cuenta y no divulgar, hablar por hablar contra del pueblo que realmente lucha y lucha por todos, no lucha solo por uno, por todos, por el beneficio de ellos, sino lucha por todos y luchamos por todos. Por el agua que se está resistiendo, estamos luchando por todos, no es solo por mí o por mi familia, sino por todo un país o por todo incluso a nivel mundial, porque con el tiempo no vamos a tener eso. Y eso a la gente que realmente se dé cuenta, aun cuando con dinero o sin dinero, pero que haga esa experiencia y se dé cuenta, incluso visiten los territorios y conozcan de dónde viene el agua. Hay mucha gente que no conoce y no se da cuenta incluso de dónde baja el agua, de dónde están consumiendo. Ahorita estamos a tiempo de seguir luchando y seguir uniéndonos en esta lucha, que la lucha es para todos, que el beneficio es para todos, no es solo para uno o dos personas. Eso no es de mi parte.
Claro, entender y ser conscientes y empáticos con estas realidades es muy importante para un desarrollo en el país y también para una lucha Ujú. contra el racismo. Esto sería todo, Elizabeth. Muchísimas gracias por la entrevista. Agradezco bastante por esta reunión. Que tenga una excelente tarde.